Muy buenas, mi nombre es Juan José Castro y este es mi trabajo acerca del análisis de publicaciones científicas en lo que es la clase de seminario de investigación. Como docente tengo a lo que es el doctor Héctor Gómez. Bueno, el tema de interés es la evaluación de los cambios en las características físico-químicas y funcionales de las hojas de Solanum nigrum bajo diferentes métodos de secado. Bueno, este artículo fue publicado en lo que es la revista Measurement Food en el año 2025, el presente año. Eh, como tema tiene principal es la Evaluations of Changes in Physicochemical and Functional Characteristics of Leaves of Solanum nigrum under different drying methods. Este trabajo fue publicado por Jagan Sukumar y Prashanta Guha en Kharagpur, en la India. Esto fue en un departamento de ingeniería, de agricultura y de alimentos, y también en lo que es un instituto de tecnología que es en la India. Bueno, como título antes mencionado, su traducción es la evaluación de los cambios en las características físico-químicas y funcionales de las hojas de Solanum nigrum, y esto fue bajo diferentes métodos de secado. Podemos decir que el título es bastante claro y preciso. Este nos indica lo que es su objetivo principal del estudio, que es evaluar los cambios en las características físico-químicas y funcionales de las hojas de Solanum nigrum, y esto debido a distintos métodos de secado. Además, nos menciona lo que son variables independientes, como son los métodos de secado, podemos observar en el título, y lo que son las variables dependientes, que en este caso son las características físico-químicas y funcionales de las hojas. Bueno, si bien el título es adecuado, también podría mejorarse, también en el caso de atraer un mayor interés y especificar mejor los parámetros evaluados. Eh, bueno, como posible crítica podría decir que eh, como alternativa en cuanto al título, podríamos hablar acerca también del impacto de los métodos de secado en las propiedades físico-químicas y los que son las funcionales de las hojas de la planta, que en este caso es la Solanum nigrum, que sea más que todo un estudio comparativo. Entonces esto al final resaltaría lo que es la naturaleza comparativa del estudio y se enfocaría más en la parte del impacto del procesamiento en la calidad de la hoja. Por consiguiente está lo que es el resumen. En este caso el resumen debe ser breve y preciso. También tiene objetivos del estudio, lo que es la estructura, los conceptos claves y las técnicas utilizadas. O sea, el resumen nos presenta lo que son objetivos del estudio. También nos habla acerca de la metodología que se utilizó, los principales hallazgos y lo que es la conclusión general. El resumen está bien estructurado, también nos proporciona información clara sobre lo que se investigó y los resultados obtenidos. También en este artículo se menciona que se analizaron las propiedades funcionales y también lo que son las de hidratación de la hoja del Solanum nigrum. Entonces, esto, o sea, nos menciona lo que es la hidratación de estas hojas, pero después de los diferentes tratamientos de secado, que en este caso se utilizaron lo que es el secado en aire recirculado, el secado que fue por hornos o por microondas, y también en lo que es la liofilización. Entonces, eh, en realidad se presentan los valores obtenidos para la retención de estos antioxidantes y lo que es la capacidad de rehidratación en cada tratamiento. Y agregar también que en todo caso podría ser más explícito en la formulación de las hipótesis y en la relevancia de los que son los resultados. Por ejemplo, o sea, este artículo no queda completamente claro cómo estos hallazgos podrían aplicarse.
en la industria alimentaria o en el desarrollo de productos funcionales. Porque también podríamos decir que un resumen mejorado también podría incluirnos lo que es una declaración más clara de estas hipótesis, también darnos un mayor énfasis en lo que es la comparación, como antes mencionaba, una comparación entre los métodos y sus implicaciones prácticas y eh, lo que tenga menos valores numéricos y que tenga más interpretación de los resultados para mejorar lo que es la lectura. Por otro lado están lo que son las palabras claves, que en inglés se conocen como keywords. En este caso, las palabras claves en el artículo son la Solanum nigrum, antioxidantes, la calidad funcional, polifenoles, contenido de clorofila y la calidad de hidratación. Como crítica, por el lado positivo, las palabras claves representan de forma adecuada la relevancia del estudio. Y por otro lado, como una crítica negativa, podrían añadirse también más palabras claves para abarcar mejor el contenido. Entonces, estas palabras claves representan de manera adecuada los principales aspectos del estudio, porque también incluyen lo que es el nombre de la especie estudiada, que en este caso pues es la Solanum nigrum, los compuestos de interés, los antioxidantes y los polifenoles, y lo que son las propiedades evaluadas, que en este caso es la calidad funcional, la clorofila y lo que es la hidratación. Eh, bueno, en todo caso sería beneficioso incluir lo que son términos más específicos para mejorar eh, o facilitar lo que es la búsqueda del artículo en bases de datos científicos. Algunas sugerencias adicionales podrían ser como métodos de secado. Hablar un poco de los métodos de secado sería para resaltar lo que son las variables independientes del estudio, también lo que son las propiedades físico-químicas, en este caso para abarcar más las características analizadas, y también lo que son los análisis fitoquímicos, más que todo para enfatizar lo que es la evaluación de compuestos bioactivos. Entonces, todo esto antes mencionado nos ayudaría a que el artículo sea más fácilmente encontrado por investigadores interesados, eh, más en la parte de lo que es el procesamiento de alimentos y la conservación de los vegetales. Bueno, dejando de lado lo que son las palabras claves, entramos a lo que es la introducción. La introducción, más que todo una crítica, observaciones. Del lado positivo, la introducción nos contextualiza el estudio y también presenta claramente el problema de investigación. Pero por el lado negativo se podría incluir, o sea, la revisión más extensa de estudios previos sobre los efectos del secado en hojas comestibles similares. Entonces, la introducción presenta información sobre lo que es la Solanum nigrum, su uso en la alimentación y también algo muy importante en lo que es la medicina tradicional. Y bueno, la importancia del secado para mejorar su conservación y lo que es su aprovechamiento. Entonces, el texto nos ofrece un buen contexto para el estudio y justifica también lo que es la necesidad de investigar métodos de secado adecuados para lo que es conservar, o sea, los compuestos funcionales de la planta. Y en esta introducción se menciona también que la Solanum nigrum ha sido utilizada desde años anteriores, o sea, la antigüedad, y que su consumo se extiende en diversas regiones del mundo. Principalmente nos dice el texto que aparte de que haya sido en diversas partes del mundo, comenzó esto en Asia, en África y principalmente también en lo que es en el país de la India. En esta introducción también se citan lo que son estudios previos que han evaluado la composición química y las propiedades bioactivas de lo que es la planta. Y podríamos incluir que este artículo podría tener también una revisión más extensa, o sea, en cuanto a crítica o una observación, una revisión más extensa de estudios previos sobre los efectos del secado en hojas comestibles similares. Y además también la introducción
también no nos menciona lo que es la hipótesis del estudio, lo que esto también nos ayudaría a contextualizar un poco mejor lo que es la investigación. Bueno, entramos a lo que son los objetivos. El objetivo de este documento es evaluar el efecto de diferentes condiciones de secado en relación a los cambios en la calidad funcional y de hidratación en las hojas de la Solanum nigrum. Entonces, podemos identificar que el objetivo del estudio, o sea, determina, o sea, los efectos de diferentes métodos de secado sobre la calidad funcional e hidratación de lo que es la planta. Pero podemos decir también que el objetivo es claro, es específico y también es medible, lo cual todo esto es fundamental en una investigación científica. Eh, el objetivo se centra en evaluar los cambios en la composición química y también en la calidad funcional de la hoja debido a distintos métodos de secado, como antes mencionaba, de liofilización, por recirculación y por el horno de microondas. Entonces, podríamos añadir también que este objetivo podría, como una observación, podría reformularse para enfatizar qué se espera encontrar o cuál es la meta final del estudio. Por ejemplo, hablando acerca de las comparaciones, eh, sería más que todo comparar el impacto de diferentes métodos de secado sobre la composición bioactiva y lo que son las propiedades de rehidratación del Solanum nigrum. Más que todo esto con el fin de identificar el método óptimo para preservar lo que es su calidad funcional. Bueno, la hipótesis, el artículo no menciona de forma clara una hipótesis como tal. A partir de la información presentada, se puede deducir que la hipótesis es que diferentes métodos de secado afectan de manera distinta la retención de compuestos bioactivos y la capacidad de rehidratación de las hojas de Solanum nigrum. Entonces, el artículo en sí no nos menciona lo que explícitamente lo que es una hipótesis. Entonces, a partir de esta información presentada, se puede inferir que la hipótesis es que diferentes métodos de secado afectan de manera distinta la retención de compuestos bioactivos y la capacidad de rehidratación de las hojas del Solanum nigrum. Sería recomendable en todo caso incluir una hipótesis clara como los métodos de secado que emplean menor temperatura o menor tiempo de exposición y que estos al final, utilizando cualquiera de estos dos factores, eh, o sea, como conocer cuáles preservarían mejor los compuestos funcionales y la capacidad de hidratación de lo que es la planta, en comparación con métodos de secado, en este caso, de altas temperaturas. Bueno, entrando en la metodología, observamos que la metodología tiene distintos subtemas de interés, como número uno, lo que fue la recogida de muestras, por otro lado, lo que son los procesos de secado, que bueno, dentro de estas se encuentran lo que es la liofilización, el aire recirculado y también que el que ha sido secado por horno de microondas. Entonces, por otro lado están los análisis granulométricos, los análisis de microscopía electrónica de barrido, análisis de espectroscopía infrarroja transformada de Fourier, la evaluación de la calidad funcional, análisis de la calidad de la hidratación, los análisis próximos, polisacáridos sin almidón, el contenido de fibra dietética y por último se estudió lo que es la estimación de nutrientes esenciales. En estos materiales o en esta metodología se describe lo que es la recolección de las muestras, los diferentes métodos de secado, los que antes mencionaba, y lo que son las pruebas fisicoquímicas realizadas para evaluar lo que es la calidad de las hojas secas de, del Solanum nigrum. Entonces el apartado es detallado y también nos permite la replicabilidad de lo que es este estudio. Bueno, entonces se explican los parámetros de cada tratamiento y también, eh, eh, o sea, los de cada tratamiento y cuáles son los métodos
que se utilizaron para medir lo que es la retención de los antioxidantes, polifenoles y la capacidad de rehidratación. Como observación, podríamos incluir un análisis eh, de la reproducibilidad de los métodos, o sea, y una justificación que sea más clara sobre lo que es la elección de las temperaturas utilizadas en en los distintos tratamientos. Bueno, entrando a lo que son los resultados y la discusión, podemos eh, observar, bueno, que se presentaron lo que son los hallazgos sobre lo que es la retención de clorofila, antioxidantes y también lo que es la capacidad de hidratación en los distintos tratamientos. Como podemos observar, también los datos están bien organizados y acompañados de los que son gráficos y tablas que nos permiten lo que es una mejor visualización de los resultados. Pero en cuanto a observaciones, podría mejorarse en cuanto a la discusión, comparando con más estudios previos. Y muy importante también resaltar lo que son las aplicaciones prácticas de los hallazgos en la industria alimentaria. Bueno, en cuanto a a la conclusión, los resultados de esta investigación nos muestran dos puntos. Primero, que el tratamiento térmico utilizado para el secado de las hojas de Solanum nigrum disminuye la retención de componentes funcionales presentes en las hojas. Y por otro lado, el secado por aire recirculado a una temperatura de 65 grados centígrados fue el más factible, o sea, el que mejor resultados positivos o sea, brindó para la retención de altas cantidades de componentes funcionales y una mejor rehidratación. Entonces, en conclusión, o sea, en resumen, este estudio demostró que la mejor manera de secar el Solanum nigrum, o sea, una planta que tiene eh, cantidad de propiedades funcionales importantes, es utilizando lo que es la técnica o el método de aire recirculado, que fue a una temperatura de a 65 grados centígrados. Entonces este método resultó ser el más efectivo para conservar lo que son las propiedades beneficiosas de la planta. Entonces, si bien estos resultados son prometedores, pero es importante también reconocer que este estudio tiene algunas limitaciones en cuanto, bueno, por ejemplo, solo se explorará un cierto rango limitado de lo que son estos parámetros de secado. Y también en un futuro sería interesante investigar o que se hagan investigaciones si otras temperaturas o u otros métodos de secado podrían ser aún más efectivos. Entonces, además, este estudio se centró principalmente en la funcionalidad de la planta, pero, o sea, no se evaluaron otros aspectos importantes, como lo que es el sabor o la textura del producto final. Entonces, es importante también que se hagan estudios en cuanto a lo que son evaluaciones sensoriales para conocer eh, cuál de todos estos tendría un impacto positivo. Eh, y claro, bueno, determinar si el Solanum nigrum seco es agradable también para lo que es el consumo humano. Entonces, en general, esta investigación proporciona lo que es una información valiosa sobre cómo secar la planta del Solanum nigrum de manera efectiva. Sin embargo, se necesitan también, ¿verdad?, como antes mencionaba, más estudios para optimizar lo que es el proceso de secado y garantizar que este producto, bueno, ya el producto final, sea de la más alta calidad posible. Bueno, y en cuanto a a las referencias, podemos observar que este incluye lo que es una amplia gama de fuentes relevantes para respaldar el estudio. Esto es de mucha importancia. En cuanto al final, como una crítica o una observación, eh, podríamos decir que, bueno, en resumen, el documento tiene aspectos positivos, como lo que es la rigurosidad en la metodología y en la coherencia en los resultados. Entonces, sin embargo, podría mejorar en términos de atractivo, concisión
y lo que es la persuasión. Esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias.